Jaune realmente no sabía qué hacer ahora. Simplemente el chico se había dado cuenta demasiado tarde de lo que hizo, de la estupidez que había cometido, de lo completamente idiota que había sido haber hecho eso. Pero no había tenido otra opción. Si quería que Pirra viviera para vivir otro día más, entonces a Jaune realmente no le había quedado otra opción. Mientras veía al casillero cohete volando en la distancia, Jaune repasó todos los sucesos que lo llevaron hasta aquí. Primero que nada, era el hecho de que Beacon había caído. Había toda una trama lista para explicar y simplemente hacer explotar el evento para hacerlo ver mucho peor de lo que ya era, pero Jaune no tenía mucho tiempo para explicar la mayoría de esas cosas, por lo que muy resumidamente todo estaba en la mierda absoluta, y todos ellos estaban hasta el cuello en ella. Los Grimm atacaron a Beacon, y no solo ellos sino que también había que sumar a los terroristas faunos extremistas conocidos como el Colmillo Blanco. Esas dos facciones atacaron la escuela, y comenzaron a asesinar a las personas que habían venido para disfrutar del festival vital. La cantidad de negatividad en el área había sido suficiente para atraer a una cantidad devastadora de Grimm, y por si fuera poco, despertar a un milenario dragón Grimm listo para acabar con todo el lugar y no dejar nada a su paso. La situación había sido mala al principio, pero la sola presencia de ese monstruo en los cielos fue suficiente para arruinarlo todo aún más. Ahora, después de escapar de la trampa mortal anteriormente conocida como el Coliseo Vital, Jaune se había dado cuenta de que Pirra estaba escapando hacia otra parte, totalmente ajena a cualquier cosa que pudiera decir Jaune o sus demás amigos. Sin muchas opciones, Elard decidiría seguir a su compañera, consciente de que durante gran parte del tiempo estuvo actuando de una manera extraña. Tal vez si la seguía, podía averiguar lo que estaba pasando. Y vaya, Jaune había averiguado más cosas de las que le hubiera gustado. Desde que Beacon tenía un gigantesco sótano, hasta el hecho de una mujer semidesnuda y moribunda estaba metida en una especie de tanque de éxtasis que la mantenía viva. Esas eran revelaciones bastante fuertes. Del mismo modo que fue saber que, Pirra, su compañera, aparentemente ya sabía todo esto de antemano, y no solo eso, sino que también era parte de una especie de sociedad secreta de la que el director era el líder, y que había sido seleccionada para recibir una cosa de poderes de doncella de no sabía qué. Todo había sido una absoluta y completa locura. Y todo estalló cuando de repente y de manera bastante inesperada, la chica que había venido de Haven, la misma que se hacía pasar por estudiantes de segundo año, cuando era obvio que tenía una edad mayor a la usual, mató sin contemplaciones a la mujer que estaba atrapada en aquella cápsula de éxtasis. Eso fue bastante raro e impresionante por sí solo. Pero todo se volvió mucho más raro cuando la tipa empezó a brillar y volar y decir cosas extrañas y Jaune se encontraba bastante perdido sobre todo. No es que ese fuese un pensamiento raro para él, pero se estaba saliendo un poco del tema. Volviendo a todo esto, Jaune y Pirra habían decidido escapar del lugar por órdenes de Ospin, no sin antes escuchar algo sobre evitar que la torre cayera. Y aunque Jaune no estaba muy seguro de cómo se suponía que iban a evitar eso, pues ya vería cómo enfrentaría toda esa situación. Fue cuando finalmente salieron de ese lugar y llegaron al caos de afuera, que finalmente Jaune confrontó a Pirra por todo lo que había pasado y por todo lo que ahora sabía. Fue durante esa confrontación que ambos notarían la bola de fuego que se dirigía hacia la torre de Beacon, subiendo por el ascensor, y lista para destruir todo a su paso. Ambos, tanto Pirra como Jaune, lo notaron, y cuando la mirada de Jaune recayó de nuevo en su compañera pelirroja, supo lo que iba a pasar a continuación. Pirra querría tratar de enfrentarla y detenerla, y Jaune no podía permitir que eso pasase. Por cómo se pintaban las cosas, era obvio decir que Ospin, el supuesto cazador más fuerte de esta época, estaba muerto, y si eso era así, entonces nadie podría detener a esa mujer, ni siquiera Pirra. Y es con esto, que Jaune ideó un plan. Aprovechando para abrazar a su compañera y hacer que ésta bajara la guardia, Jaune puso su mira en un casillero de cohete colocada a espaldas de la chica pelirroja. Cuando menos se lo esperó, Jaune empujó a su compañera al casillero cohete, encerrándola rápidamente, y poniendo coordenadas al azar para que éste se fuera lo más rápido posible. Pirra hubiera intentado salir, pero fue demasiado tarde ya que el casillero ya estaba volando al momento en el que la espartana intentó usar su semblanza. Lo único que pudo decir Jaune antes de que éste se fuera, fue: "Lo siento Pirra, pero no voy a dejar que vayas y te mates". Y eso fue todo. Ahora, Jaune estaba aquí, sin saber muy bien qué debería de hacer. Por un lado, sabía que no debía dejar que esa mujer destruyera la torre, por cualquier razón que hubiese tenido Ospin, pero la idea de enfrentarla era algo que lo aterraba absolutamente. Esa mujer había matado a Ospin, el director de Beacon.
Y él era el peor estudiante de literalmente toda la academia, ¿cómo podía él siquiera pensar en derrotarla? Pero tal vez, no tenía que hacerlo. Tal vez, todo lo que tenía que hacer era simplemente pelear hasta que la ayuda de verdad llegue. Tal vez si Pirra era lo bastante inteligente, decidiría no pelear sola una pelea, que era obvio que no podía ganar, y llevaría a alguien de su equipo o incluso a un maestro. Jaune quería creer que eso sería lo que pasaría. Por lo que, tratando de apagar su miedo, colocó una mirada determinada en la torre de Beacon, esperando que por una vez, las cosas salieran como él quería que fueran. Con un suspiro, relajó sus músculos, miró su pergamino para saber cuánta aura le quedaba, y con un suspiro, Jaune se preparó para ir y enfrentarse a la pelea más dura de su vida. Decir que Jaune había pasado por la paliza de su vida sería quedarse corto. Todo fue como él esperaba que fuera. Cuando llegó a la cima de la torre de Beacon y se encontró con la malvada mujer que estaba detrás de todo esto, esperaba muchas cosas, desde ser acribillado al instante hasta que algo o alguien lo mataran a mitad de camino. En cambio, todo lo que recibió fue la estridente risa de la tipa, que se burlaba de él. Y Jaune no iba a mentir, también se esperaba eso. Esperó un poco a que la tipa terminase de reírse de él. De todos modos, no era como si fuese la primera vez, ya estaba acostumbrado a las burlas, por lo que permitir que esta tipa se riera era algo que no le molestaba del todo, aunque después de 10 minutos, la molestia empezaba a hacerse bastante notoria. Él entendía que pensar que podía enfrentarse a la tipa que asesinó a Ospin era bastante gracioso y delirante, pero 10 minutos de reírse de él por pensar eso era pasarse un poco. Después de que eso estuvo listo, la tipa continúa esta vez con un largo discurso. De nuevo, Jaune no la interrumpió, ya que él quería eso, que la tipa se alargase y se mantuviese hablando para que así sus refuerzos llegasen. La verdad, ni siquiera sabía que habían sido la mitad de las cosas que dijo. Simplemente la ignoro o trato de hacer estiramientos o cualquier otra cosa para que el tiempo pasase más rápido. Ya la tipa estaba saboreando el momento, hablando y diciendo cosas típicas de un villano X. Cuando finalmente invocó un par de espadas de vidrio y dejó de hablar, fue que Jaune supo que el momento de pelear había iniciado, y que ya hablar estaba fuera de discusión. Con eso, dio inicio a la mencionada paliza unilateral más horrible de toda la vida del rubio. Recibir palizas no era algo raro para él, y ahora que lo decía en voz alta eso sonaba muy triste, por lo que estaba pasando ahora no era nada de lo que preocuparse. Ya había recibido palizas de Cardin, e incluso palizas hasta de Jan. Todo lo que tenía que hacer era lo mismo de siempre, aguantar hasta que todo terminase con su derrota, o su muy improbable victoria. La única diferencia entre esas veces y ahora, es que si Jaune perdía, moriría. No habría segundas chances ni una señorita Godwitch que diera por terminado el combate. Este era un combate a muerte, y aunque la noción aterraba hasta la médula al pobre chico Ark, era algo con lo que tenía que lidiar. Tan ensimismados estaban en su pelea, que no notaron a una cierta caperuza roja que se acercaba y veía todo. Después de 15 minutos de entre comillas pelea, la cara victoriosa y engreída de Cinder se había convertido en un ceño fruncido. En opinión de la doncella, esta pequeña molestia había durado lo suficiente. En un movimiento, Cinder aprovechó un descuido de Jaune, y antes de que el chico lo supiera, estaba a centímetros de la cara de Cinder. Al mismo tiempo que la mano de la doncella se posaba en el estómago del rubio. Usando sus poderes de doncella y su semblanza, la mano de Cinder se cubrió de vidrio ardiente, y presionando su mano en el estómago del rubio, rompió lo último que le quedaba de aura y atravesó su estómago. La sensación de dolor que estaba sintiendo Jaune era horrible. Era tal que intentó de todo para alejarse de la maníaca mujer, pero esta se lo impedía. Su mirada y sonrisa engreída habían vuelto, y en un tono muy condescendiente, le dijo al rubio que poco a poco moría por su mano. Tú no eres más que un pequeño e insignificante insecto, y tal cual, te aplastaré como la pequeña molestia que eres. No. Jaune. El grito de Ruby fue suficiente para que la atención de Cinder se desviara. Tomando las fuerzas que le quedaban, Jaune trató de alejarse lo más que pudo de la doncella de otoño. Lográndolo a medias, Jaune pudo apartarse de Cinder lo suficiente como para que no fuese un peligro para Ruby acercarse. La chica trató de hablarle, preguntarle si estaba bien, pero era obvio a primera vista que no lo estaba. Con una herida cauterizada en su estómago y moretones horribles por todo su cuerpo, Jaune se mantenía consciente por pura fuerza de voluntad. Ruby estaba tan enfocada en su moribundo amigo que no notó cómo se acercaba Cinder para matar a traición.
Enfocando más vidrio en su brazo para crear una especie de espada, la doncella de otoño se la habría ensartado a Ruby para deshacerse de la niña de una vez por todas. Pero Jaune no permitiría nada de eso. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Jaune se puso encima de Ruby en el momento exacto en el que Cinder hubiera matado a la pequeña Rose. Este se puso encima de esta, haciendo que la espada de Cinder lo atravesase a él y se detuviese a centímetros de la pequeña parca. Con una última sonrisa, Jaune se desplomaría en el suelo, dando unas últimas respiraciones, antes de que se detuvieran por completo. Y es de ese modo que Jaune abandona este mundo, sacrificándose para salvar a su amiga más cercana e importante. La pérdida era demasiado pesada, porque Ruby, incluso si no quisiera admitirlo, sabía que su amigo había muerto por su culpa. Y es con ese pensamiento que la chica activa el poder de sus ojos plateados. El rayo de luz plateado lo cubre todo. Grim, Cinder, todo. No había nada que el poder de los ojos plateados no tocase, excepto, por alguna razón, el cuerpo de Jaune. Que antes de que alguien lo supiera, se había desvanecido entre diminutas motas de polvo de luces doradas y moradas. Ahora, nos vamos a enfocar en un lugar bastante distinto de Remnant, un lugar mucho más familiar para nosotros. La Tierra era un lugar muy distinto a Remnant casi en su totalidad. Cosas como los Grimm, el aura, el polvo, los faunos o incluso gran parte de la tecnología, eran cosas que se consideraban de fantasía, imposibles y que solo podían existir en la imaginación de niños y gente loca. Era un mundo pacífico, sin guerras y en donde la humanidad había avanzado y se había expandido tanto, que la Tierra era habitada en cada rincón del mundo, y tenía una población muy cercana a los 8.000 millones. Comparado con Remnant, la Tierra era el paraíso. Pero no nos enfoquemos mucho en eso por ahora, solo enfoquémonos en una cierta localización. Sin andar con muchos rodeos, nos moveremos hacia uno de los países más importantes del mundo. Japón. Adentrándonos en Japón, nos moveremos a una ciudad de lo más sencilla y normal, con gente normal con vidas normales y preocupaciones normales. Nos moveremos ahora, a no una casa como tal, sino más bien a un gigante complejo de apartamentos, donde vivían familias normales. Y para finalizar, nos moveremos ahora a uno de esos departamentos, donde vive una familia un poco distinta al resto. ¿Qué diferencia esta familia de las otras? Pues son las integrantes. Ya que, estas 5 chicas, provienen no solo de la misma madre, sino que también nacieron el mismo día. Estas chicas eran las quintillizas Nakano, y ahora mismo, 4 de las quintillizas estaban consolando a una de sus hermanas. Itsuki, ¿ya te encuentras mejor? Sí, ya me encuentro mucho mejor, gracias por preguntar. Por Dios, Itsuki, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Te robaron, así tal cual? Les dije que no fueran por el callejón de aquella calle, no entiendo por qué nunca me hacen caso. Nino, por favor, trata de calmarte, no es momento para que regañes a nadie. Pero ella tiene razón, Itsuki, el callejón por el que fuiste ya tenía mala fama de ser peligroso, no debiste haber hecho eso. Lo siento, sí, pero no tenía otra opción, tenía una importante sesión de estudio y ya estaba llegando tarde. Ya, entendemos, pero deberías de haber tenido más cuidado. Creo que de todos modos no importa ahora, aún estás en shock por haber sido asaltada. Necesitas relajarte. Miku, ¿y el té para Itsuki? Aquí, bien, gracias. Toma Itsuki, bebe. Gracias, chicas. ¿De qué es este té? Té de matcha. Asqueroso. Oh, bueno, eso no va a ayudar mucho. ¿Ya llamaron a emergencias? Tenemos que denunciar esto a la policía. Le di a Yotsuba el teléfono, a lo mejor ya los llamo. Chicas. Y hablando de la reina de Roma, Yotsuba, ¿ya llamaste a la policía? No lo he hecho. ¿Qué? Entonces, ¿qué rayos te tomó tanto tiempo? Te dimos el teléfono para que hicieras una llamada, no para que jugaras. Nino, relájate, no hace falta que regañes así. Sé que todas estamos nerviosas por lo que le pasó a Itsuki, pero hay que tratar de relajarnos. Yotsuba, ¿por qué no llamaste a la policía? Lo siento, pero de eso quería hablarles. No llame a la policía, llame fue a papá. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso?
Él tiene derecho a saber, es nuestro papá. Además, se enteraría tarde o temprano. Yotsuba tiene razón, así que cálmate un poco, Itsuki. Además, no creo que la policía hubiera venido incluso si los hubiera llamado. Lo más que hubieran hecho los emergencias hubiera sido decirnos que lo denunciáramos en la estación de policía. Vale, entiendo. Aún así, me tomaste un poco por sorpresa ahí, Yotsuba. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues, él quiere hablar contigo. ¿Eh? Ahora mismo su llamada está en espera. Pensaba ponerlo en altavoz, pero él me dijo que quiere hablar contigo en privado. ¿Qué? ¿Por qué él querría eso? Por Dios, no puedo creer que de verdad esté haciendo esto. Papá siempre tiene sus razones para hacer las cosas. Aún así, esto es bastante sorprendente. ¿Qué vas a hacer, Itsuki? Papá quiere hablar contigo personalmente, no creo que debas dejarlo esperando. Muy bueno, si no me queda de otra, supongo que hablaré con él. Pásame el teléfono, Yotsuba. Claro, toma. Con el teléfono en la mano, la Nakano con estrellas en el cabello les hizo un gesto a sus hermanas, y se movilizó al balcón para tener privacidad. Tecleando en la pantalla del celular, la llamada en espera del padre de las Nakano se reconectó. Hola. Yotsuba, ¿eres tú? Hola papá, soy yo, Itsuki. Oh, qué bien, justamente contigo quería hablar. Primero que nada, ¿estás bien? Yotsuba me contó un poco lo que había pasado, pero creo que no lo dejo del todo claro. Oh no, pues sí, estoy bien, estoy ilesa, no me pasó nada. Lo único que tengo es el shock de haber sido. Bueno, usted sabe. Cierto. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó exactamente? Muy bueno, estaba caminando por la calle, me estaba dirigiendo a la casa de unas de mis amigas, ya que teníamos un grupo de estudio. El problema es que se estaba haciendo un poco tarde y ya estaba empezando a oscurecer, por lo que pensé que debía de acortar camino para no llegar tan tarde. Crucé un callejón que estaba por la calle en la que estaba caminando para así poder llegar antes, pero yo. Itsuki, Un hombre estaba ahí, en el callejón. Al principio no le tomé importancia, pero de repente se me acercó y él me sacó un arma, tenía una pistola en la mano y me dijo que le entregara todo. Estaba muy asustada y no sabía qué hacer, pero luego el hombre me gritó y no me quedó otra opción que darle todo lo que tenía. Me quitó incluso la mochila con las notas que íbamos a usar en el grupo de estudio. Él me amenazó, me dijo que no le dijeran a nada a la policía, o si no él me encontraría y me haría algo peor que eso. Yo estaba tan asustada y no sabía qué hacer. Antes de saberlo el tipo ya se había ido y no me había quedado más opción que volver a casa. maldita sea. Nunca me hubiera imaginado que algo como esto pudiera pasar. ¿Ya lo has denunciado a la policía? No, pensábamos que Yotsuba ya lo había hecho, pero lo llamó a usted en cambio. Ya veo. ¿Qué hay del tipo? ¿Pudiste verle la cara? Tampoco. Iba con capucha y una mascarilla. Todo lo que sé es que era un hombre adulto por su voz. Maldición. Bueno, no te preocupes por eso. Yo me encargaré de que atrapen a la persona que te asaltó. Mientras, me gustaría que no vuelvas a salir hasta que yo llegue de mi viaje. Ni tú ni ninguna de tus hermanas, para el caso. ¿Qué? Pero, no puedo hacer eso, no pude asistir al grupo de estudio que organicé. Además, ¿cómo vamos a denunciar si no podemos salir de casa? Haré que uno de mis empleados se encargue de eso, no tienes nada de qué preocuparte. Itsuki, acabas de ser asaltada. Y si te pasó una vez a ti, le puede pasar de nuevo a cualquiera de tus hermanas. Pero papá, no tienes nada de qué preocuparte, de verdad. Esto solo fue un incidente de una vez. Además de que las chicas y yo tenemos cosas muy importantes que hacer y... Itsuki, sé que tú y tus hermanas son lo bastante mayores como para poder resolver ustedes solas sus propios problemas, pero como tu padre yo. ¿Qué rayos fue? ¿Papá? ¿Papá, estás ahí? Oh, sí claro, solo dame un momento. Ebata, detén el auto, por favor. ¿Está seguro, señor Nakano? Sí, bastante. No creo que no lo hayas notado, así que por favor detén el auto.
De acuerdo. A la orden, jefe. Bien. Hola Itsuki, volví. Disculpa, pero tengo unas cosas que atender. Por lo que voy a tener que colgarte. Aún así, mi punto sigue en pie. Diles a tus hermanas que no pueden salir de la casa, por lo menos hasta que yo llegue. No te preocupes, no me quedaré tanto aquí, así que no pienses que te quedarás encerrada en la casa. Hablaré contigo mañana si puedo, adiós. Claro, hablamos después. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Adiós. ¿Y ahora cómo se lo diré a las chicas? Mientras tanto, con el señor Nakano. En cuanto el conductor detuvo el auto, el señor Nakano salió de este, acompañado de su empleado que lo seguía por detrás del hombre. Señor Nakano, no quiero parecer que estoy cuestionando sus órdenes ni nada, pero ¿está seguro de hacer esto? Yo también vi esa luz, sí, pero no sabemos qué pudo haber sido. ¿Quién sabe si es algún tipo de trampa o, peor, extraterrestres? Has estado viendo demasiada televisión últimamente, viejo amigo. Y lo sé, puede ser cualquier cosa, pero esa luz fue algo demasiado extraño, y me intriga saber qué fue. Además, no tienes nada de qué preocuparte, sé defenderme en caso de cualquier cosa. Incluso así, te tengo detrás cuidando mi espalda. Es hora de ver si esas clases de artes marciales que dijiste que tomabas realmente sirvieron para algo. Bueno, entonces supongo que no hay de otra. Tanto el señor Nakano como el empleado se empezaron a mover hacia el lugar en el que aquella luz apareció, que resultó ser al final un callejón bastante oscuro. El hombre Nakano no era idiota, por lo que sacó su celular y enseguida le activó la linterna. Iluminó los alrededores del callejón fijándose en que nada extraño ni nadie sospechoso estuviesen en las cercanías. Cuando comprobó que nadie estaba cerca, el señor Nakano junto a su empleado se adentró al callejón. Comprobaron todo lo que podían para saber qué era lo que había provocado aquella extraña luz. Sin embargo, no encontraron gran cosa. Después de unos minutos, el señor Nakano se daría cuenta de lo ridículo que era estar investigando en un callejón por una luz extraña que vio mientras estaba dentro de su auto. El hombre estaría a punto de llamar a su empleado para que ambos se marcharan, pero de repente, un montón de basura moviéndose le llamó la atención al pelinegro. Preparándose en caso de cualquier cosa, el hombre se esperó a que algo o alguien se le abalanzaran, pero lo que recibió en cambio fue algo que lo sorprendió. ¿Qué demo? Entre un montón de basura, se encontraba un joven rubio extranjero, golpeado y ensangrentado, inconsciente pero, de algún modo, todavía vivo. El señor Nakano se acercó al chico para inspeccionarlo, y en cuanto notó la sangre, el médico dentro del hombre se hizo presente, y de inmediato comenzó a inspeccionar las heridas. El chico tenía una herida cauterizada en el estómago y una herida de una apuñalada que había atravesado su pecho. Había mucha sangre manchando el extraño peto que tenía el chico, pero lo más extraño de todo, era que el chico se mantenía vivo de alguna manera. No era más que un milagro. Viendo esto, el señor Nakano llamó a su empleado alarmado por lo que había encontrado. Se quitó el saco y de inmediato lo usó como vendaje improvisado para evitar más el sangrado. Si se hubiera dejado a su suerte a este muchacho, lo más probable es que hubiese muerto. Era una suerte que el hombre lo hubiese encontrado. Antes de decirle a su empleado que llamara a una ambulancia, el hombre encontró al lado del chico algo curioso. Eran una espada y un escudo, ambos bastante extraños. En cuanto el hombre se acercó y los tomó, notó con sorpresa que ambas cosas eran genuinas, no imitaciones de plástico o aluminio. Con una última mirada, el señor Nakano no pudo evitar pensar una cosa, escuchando a media como Ebata llamaba a una ambulancia viendo al chico en el suelo. Parece que me encontré con alguien muy interesante. Hey, hola chicos. ¿Qué tal? Soy yo. Crisisuar, esta vez con un nuevo fanfic para que ustedes puedan disfrutarlo como se debe. Jaunearque en el mundo de las quintillizas. Después de haber estado tanto rato buscando, y de haber encontrado puro fanfic de Peter Parker en las quintillizas, decidí que era el momento de agregar algo nuevo a la mezcla en esta comunidad de fanfics.
Cabe aclarar que no me gusten esos fanfics, pero es que hay tantos que se me metió a la cabeza hacer algo nuevo, una nueva historia que vaya más allá de hacer lo mismo de siempre, con una nueva fórmula entre comillas, con un personaje distinto que pueda hacer las cosas menos complicadas y así. Y así es como nació esta historia, más o menos. Ya tenía la idea en mi cabeza desde hace un tiempo, pero es ahora que puedo implementarla. No soy tan experto en nada de esto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo con las cosas que tengo. Y sinceramente, espero que a ustedes les guste tanto como a mí me gusta escribir y hacer esto. Hay algunos cambios en esto con respecto al tráiler, como parte del diálogo entre Itsuki y su padre, pero estas son cosas que suelen pasar, además de que ni siquiera se nota mucho. Ahora, tengo que aclarar unas cuantas cosas. Primera, el papel de Jaune en esta historia. El chiste del anime de las quintillizas es que un vato súper inteligente les enseñe a las quintiburras y así. Ese debería ser el caso en este fic, ¿no? Pues no, Jaune no será ni hará de tutor a las quintimorras. Creo que dejarle el papel de enseñanza a alguien que apenas sabe del mundo en el que vive, es un poco raro, ¿no creen? Y si es así, entonces ¿cuál es papel de Jaune? Y si Jaune no les enseña, ¿quién lo hará? En respuesta a la primera pregunta, eso se puede insinuar un poco en la escena de Itsuki, pero no diré más para no dar spoiler. En cuanto a la segunda, y si creen que va a ser Futaro, pues la respuesta es que no, él no va a aparecer, sinceramente me da un poco de hueva ponerlo, así que lo siento si lo esperaban o son fan del Frutas. Ahora, para resolver ese tema, simplemente iré con la excusa de que estas quintillizas no están tan burras, por lo que no necesitan un tutor y así. De todos modos, dejando un poco ese tema a un lado, también quiero hablarles sobre el tema de las subidas de este fic y demás. Ahora, como me imagino que saben, mi fic del portador de Histeria ya está publicado en Wattpad, y como tal lo único que tengo que hacer es ponerle locuendo, imágenes, y músicas y pum, al YouTube, aunque aquí entre nos, eso es más complicado de lo que creí. El caso es que no es lo mismo con este fic, que será enteramente publicado aquí en YouTube, por lo que los episodios puede que tarden en salir, dependiendo del apoyo que le den y las ganas que tengan que traiga un siguiente capitán. Bueno, creo que ya no tengo mucho más que decir. Por ahora, todo lo que me queda es decirles lo típico, que se suscriban, denle like, vean mis otros videos y tal. Por ahora, y sin más que decir hasta otra.